Buenos días, estimados alumnos, bienvenidos a la segunda clase de aritmética. En este día vamos a estudiar la determinación de conjuntos con los alumnos de sexto grado en el curso de aritmética, en la serie de Pisco y Chincha, con su profesor Elvis Ortiz. Iniciamos. El tema de hoy, determinación de conjuntos. Los conjuntos se pueden determinar de dos formas. La primera forma, por extensión, cuando se menciona a cada uno de los elementos del conjunto. Veamos. Tenemos al conjunto P. Vamos a ir mencionando los elementos del conjunto P. 15, 16, 17, 18 y 19. De esta manera, el conjunto P está determinado por extensión. Tener presente, los elementos no necesariamente pueden estar ordenados. Veamos al conjunto L. Siendo igual, abrimos las llaves. U, I, P, A, R. Cerramos llaves. En este caso, los elementos no necesariamente pueden estar ordenados. Determinación por comprensión. Se indica una propiedad o característica que identifica a todos los elementos del conjunto. Veamos el conjunto P. Ahora lo vamos a determinar por comprensión. Recordemos los elementos del conjunto P. 15, 16, 17, 18 y 19. Tenemos que buscar una propiedad que identifique a todos los elementos del conjunto P. La propiedad sería números naturales comprendidos entre 14 y 20. Es importante verificar que realmente esta propiedad identifica a todos los elementos del conjunto P. Los números naturales comprendidos entre 14 y 20 son 15, 16, 17, 18 y 19. De esta manera, el conjunto P lo hemos determinado por comprensión. Veamos el conjunto L. Vamos a determinarlo por comprensión. Recordemos los elementos del conjunto L. U, I, P, A, R. Vamos a buscar una propiedad que identifique a todos los elementos del conjunto L. Letras de la palabra piura. Verificamos. Como nos dicen letras de la palabra piura, P, I, U, R, A. Podemos observar que realmente esta propiedad identifica a todos los elementos del conjunto L. Y como puedes visualizar, los elementos no necesariamente estaban ordenados. Y el conjunto L lo hemos determinado por comprensión. Importante. Veamos otra forma de escribir un conjunto por comprensión. Recordamos al conjunto L y sus elementos. Vamos a determinar de otra forma al conjunto L por comprensión. En este caso se utiliza el símbolo tal que. Este símbolo es muy importante. Nos permite reconocer en el lado izquierdo se ubica la forma de los elementos del conjunto. Hacia el lado derecho tenemos las características o propiedades.
Ahora recordamos al conjunto P y sus elementos 15, 16, 17, 18 y 19. Vamos a escribir de otra forma, de modo que está determinado por comprensión. Recordando el símbolo tal que nos permite identificar a la forma de los elementos y las características o propiedades. Vamos a resolver algunos problemas. Determina los siguientes conjuntos por extensión. Tenemos el conjunto M, vocal de la palabra tetera, lo vamos a determinar por extensión. El conjunto M es igual y vamos a tener mucho cuidado con la propiedad. Nos dicen vocal de la palabra tetera, es decir, vamos a escribir solamente como elemento a las vocales que forman la palabra tetera. La primera vocal, E. Siguiente vocal, A. Como puedes observar, los elementos que se repiten lo escribimos solo una vez. Cerramos llaves. De esta manera, el conjunto M lo hemos determinado por extensión. Ejercicio 2. El conjunto E, formado por todas las X, tal que X es una consonante de la palabra parlante. Vamos a determinar el conjunto E por extensión. Tener mucho cuidado con la propiedad. Nos dicen consonante de la palabra parlante. Es decir, los elementos serán solamente las consonantes que forman la palabra parlante. Primera consonante, P. Recuerda también que los elementos que se repiten lo vamos a escribir solo una vez. R, L, N y T. Son las consonantes que forman la palabra parlante. Por lo tanto, el conjunto E lo hemos determinado por extensión. Ahora tenemos el conjunto A, formado por todas las X, tal que X es un dígito par de 7988. Escribimos el conjunto A. Analizamos con bastante cuidado la propiedad. Dígito par del número 7988. Es decir, que solamente vamos a escribir los dígitos pares que forman el número 7988, teniendo presente que los elementos que se repiten se escriben una sola vez. Y el único elemento del conjunto A es 8. Y de esta manera hemos determinado por extensión al conjunto A. Ahora tenemos el conjunto R. Todas las X, tal que X pertenece a los naturales, X mayor o igual que 5 y menor que 9. Recordamos el símbolo tal que nos permite identificar la forma de los elementos y las características o propiedades. En este caso, como la forma de los elementos es X, los valores que toma X son los elementos del conjunto R. Es decir, los números mayores o iguales que 5 y menores que 9 son los elementos del conjunto R.
5, 6, 7 y 8. Y de esta manera hemos determinado por extensión al conjunto R. Tenemos el conjunto C. Forma de los elementos 7x menos 1. Tal que propiedades: x pertenece a los naturales, x mayor que 1 y menor o igual que 6. Resolución. En primer lugar, vamos a hallar los valores de x. Los valores de x son mayores que 1 y menores o iguales que 6, es decir, 2, 3, 4, 5 y 6. Estos valores son mayores que 1 y menores o iguales que 6. Luego tenemos que analizar las operaciones que se encuentran en la forma de los elementos. En este caso, al valor de x hay que multiplicarlo por 7 y luego restarle 1, de la siguiente manera. Vamos a multiplicar por 7 a cada valor de x. 2 por 7, 14. 3 por 7, 21. 4 por 7, 28. 5 por 7, 35. 6 por 7, 42. Por último, a estos valores obtenidos le vamos a restar 1. A 14 le quitamos 1, 13. 21 le quitamos 1, 20. 28 le quitamos 1, 27. 35 le quitamos 1, 34. 42 le quitamos 1, 41. Por lo tanto, los elementos del conjunto C son 13, 20, 27, 34 y 41. Y el conjunto C está determinado por extensión. El conjunto P. La forma de sus elementos son x al cuadrado más 2. Vamos a determinarlo por extensión. En primer lugar, vamos a hallar los valores de x. Los valores de x son mayores que 2 y menores que 7. Por lo tanto, sería 3, 4, 5 y 6. Analizamos la forma de sus elementos. En este caso tenemos una potencia y una suma. Realizamos la potencia en primer lugar. Quiere decir que a cada valor de x lo vamos a elevar al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. 5 al cuadrado, 25. 6 al cuadrado, 36. Y luego, a los valores obtenidos, le sumamos 2. 9 más 2, 11. 16 más 2, 18. 25 más 2, 27. 36 más 2, 38. Y los elementos del conjunto P
son 11, 18, 27, 38. Y el conjunto P está determinado por extensión. Tenemos ahora al conjunto M. La forma de los elementos, X más 1. X pertenece a los naturales. Mucho cuidado, acá dice X más 2 mayor que 15 y menor que 20. En este caso tenemos que hacer algunas operaciones para poder transformar a esta operación X más 2 a una expresión X. Es decir, que este más 2 lo tenemos que eliminar para que me quede solamente X. ¿Cómo lo eliminamos más 2? Lo eliminamos restándole 2. Y para que no se altere toda esta desigualdad, a cada término le vamos a ir restando 2. Es decir, a 15 le quito 2. A X más 2 le quito 2. Y a 20 le quito 2. Obteniendo 15 menos 2, 13. Más 2 y menos 2 se eliminan y obtenemos X. 20 menos 2, 18. Y ahora sí, vamos a hallar los valores de X, que son números mayores que 13 y menores que 18. 14, 15, 16 y 17. No te olvides que en este caso hay una operación en la forma de los elementos, la operación de suma, es decir, a cada valor de X le sumamos 1. 14 más 1, 15. 15 más 1, 16. 16 más 1, 17. 17 más 1, 18. Por lo tanto, hemos hallado los elementos del conjunto M. 15, 16, 17, 18. Por lo tanto, el conjunto M está determinado por extensión. Veamos el conjunto A. Forma de los elementos X más 2. X pertenece a los naturales. Observa 2X mayor o igual que 16 y menor que 20. Una vez más, en este caso tenemos que hacer algunas operaciones para obtener los valores de X. En este caso, como aquí tienes 2X, tenemos que dividir a cada término entre 2. 16 entre 2, 2X entre 2 y 20 entre 2. 16 entre 2, 8. 2X entre 2, X. 20 entre 2, 10. Y ahora sí podemos hallar los valores que toma X. Son números mayores o iguales que 8 y menores que 10. 8, 9. Analizamos la forma de los elementos. En este caso tenemos una operación de resta. Menos 2. A cada valor le vamos a restar 2. 8 menos 2, 6. 9 menos 2, 7. Por lo tanto, el conjunto A tiene los siguientes elementos: 6 y 7. Y está determinado por extensión. Determina los siguientes conjuntos por comprensión. Tenemos al conjunto E, 2, 3, 5, 7 y 11. Mencionamos una propiedad que identifique a todos los elementos del conjunto E.
x tal que x es un número primo menor que 12. Esta propiedad identifica a todos los elementos del conjunto E, es decir, 2, 3, 5, 7 y 11 son números primos menor que 12. Tenemos el conjunto F. Los elementos son A, T, E, R. Vamos a determinarlo por comprensión. Ordenamos sus elementos, buscamos una palabra con sentido y la propiedad sería letras de la palabra arte. Veamos el conjunto G. Sus elementos son números naturales consecutivos. 15, 16, 17 y 18. Escribimos x, tal que x es un número natural. Escribimos las variaciones de x. Mayor o igual, tomamos al menor elemento, 15, menor o igual, y escribimos el mayor elemento. Y de esta manera hemos determinado el conjunto G por comprensión. Ahora tenemos el conjunto R. Los elementos son 10, 12, 14 y 16. Vamos a determinarlo por comprensión. Son números pares consecutivos. Forma de elementos x. Sus propiedades, que x es un número natural. Las variaciones de x. Mayor o igual, escribimos el menor elemento, 10. Luego menor o igual, y escribimos el mayor elemento, 16. No te olvides que x es un número par. Y hemos determinado el conjunto R por comprensión.